La sección de la Torá que leemos esta semana se denomina Ekev, y en la misma se menciona qué hay que hacer para ser feliz, para tener todo lo que uno necesita en la vida. Vivir sin ningún problema, siempre tranquilo, dichoso, alegre, de modo que no le falte nada, como está escrito. Y será cuando obedezcáis estas ordenanzas y las observareis y realizareis, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que juró a tus antepasados. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tus cereales, tu vino y tu aceite, tu simiente de tu ganado vacuno y los rebaños de tus ovejas y cabras en la tierra que Él juró a tus antepasados que te daría. O sea que el Eterno nos menciona aquí todas las bondades que una persona puede desear, sin que falte ninguna. Tener riquezas, salud, simiente, casa, todo lo que una persona necesita, sin que le falte nada. ¿Y qué significa esta ordenanza? Y será cuando obedeciereis. ¿A qué tipo de obediencia se refiere? Pues es fundamental cumplir esto para tener toda la dicha que hemos mencionado, que no nos falte nada, ser completamente felices. ¿A qué se refiere? Cuando uno entra a una academia de estudios de Torá, o a un seminario, o a un curso, se enseña que lo principal es el estudio de la Torá. Debe ser la base de nuestra vida, la guía que nos va a servir para regir todas nuestras actitudes. El estudio de la Torá es fundamental, esencial, vital. Hay que estudiar la Torá de día y de noche. Eso se enseña en todas las academias, no hay ninguna donde no escucharéis estas palabras. Hay que estudiar la Torá para vivir de acuerdo a las palabras que están escritas en la misma. También se enseña en las academias que hay que cumplir los preceptos, pues después de estudiar hay que llevar a la práctica eso que se aprendió. A través de esas dos cosas uno se va a pegar el Eterno, estudiando la Torá y cumpliendo los preceptos. Y también hay que hacer bondad, porque es una regla básica de la Torá, hacer bondad. Hay que hacer bondad con los demás, dar tzedakah, significa ser generoso con los demás, y así uno se va a pegar a las palabras del Eterno, va a cumplir con lo que estipula la Torá. Y observad qué interesante, que si bien estas son las bases de la Torá, de todos modos, está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, Perek Helek, en el capítulo denominado Helek, está escrito que el primer templo sagrado se destruyó porque se practicaba culto idólatra. Las personas adoraban al Eterno, pero también culto idólatra. Además, no se respetaban entre sí, derramaban sangre. Unos mataban a los otros y además mantenían relaciones prohibidas. Por eso se destruyó el templo sagrado. Y es lógico que se destruya por esas causas. Es algo muy grave traicionar al Eterno al practicar idolatría, irse con otro Dios. También derramar sangre. ¿Cómo uno va a matar a su prójimo por algún altercado, por alguna diferencia? Seguro que está mal. Y relaciones prohibidas es una regla básica de la Torá. Por eso fue destruido el primer templo sagrado. Hubo un exilio severo en Babilonia, estuvieron 70 años exiliados los hijos de Israel. Después de esos 70 años de exilio, volvieron a habitar la tierra y se edificó nuevamente el templo sagrado, el conocido segundo templo sagrado, que se erigió en el mismo lugar donde estaba el primero. Ese templo
duró 420 años, más que el segundo. El segundo duró 410 años, este duró 420 años. ¿Y qué ocurrió? También fue destruido. Pero no por las causas por las cuales fue destruido el primero, tal como se explica en el Talmud, en el mismo tratado, en el mismo capítulo. En el templo sagrado, último en el segundo, no había derramamiento de sangre, no se practicaba el culto idólatra, ni tampoco las relaciones prohibidas, era algo trascendental. La gente cumplía, la gente estudiaba la Torá, observaba los preceptos y hacía actos de bien. ¿Y cómo puede ser? Si estudiaban la Torá, cumplían los preceptos y hacían actos de bondad, ¿qué falta aquí? ¿Qué problema hay? Todo debería estar bien. Ocurrió algo que es considerado más grave que todo eso. Odio. Odio gratuito entre las personas. Por eso fue destruido el templo sagrado. Y se menciona en el Talmud, para describir qué es el odio gratuito, un suceso entre Kamsa y Bar Kamsa. Había un hombre, un anfitrión, que organizó una fiesta, y él le dijo a su asistente: ve, invítame a Kamsa, que es mi amigo. El asistente se confundió y pensó: tengo que invitar a Kamsa. Fue, llevó su invitación, golpeó a la puerta: ¿tú quién eres? Bar Kamsa. Aquí tengo una invitación para ti. En realidad Bar Kamsa era enemigo de ese hombre, del anfitrión. Kamsa era su amigo, pero es muy fácil confundirse. Bar Kamsa y Kamsa son dos nombres muy similares. Se hizo la fiesta y Bar Kamsa se presentó porque recibió la invitación y él pensó: seguramente quiere hacer las paces conmigo, por eso él me ha invitado. Bar Kamsa fue a la fiesta, el anfitrión se enojó con él, lo echó. Él dijo: te pagaré por lo que comas. No es suficiente, vete de aquí, tú eres mi enemigo, te pagaré la mitad de la comida, de todo lo que has organizado. No, vete de aquí, te pagaré toda la comida, todo esto que has organizado te pagaré todo. No, vete de aquí. Lo cogió de su solapa y lo echó fuera, el anfitrión. Así se resume el odio gratuito. ¿Por qué no fue contemplativo este hombre? Si bien era su enemigo, recibió por un error la invitación. El amigo de él era Kamsa y no Bar Kamsa, y le invitó a Bar Kamsa por equivocación, por error. Pero de todos modos tendría que haber sido contemplativo, ya que estaba ahí. No echarlo de esa manera, humillarlo de esa manera, sí. Se ve el odio gratuito, pero ahí no termina la historia. Porque después se narra en el Talmud que Bar Kamsa se fue humillado de ahí y él pensó: si estaban los sabios presentes, había otras personas, ¿por qué no intercedieron por mí? Se ve que están todos en mi contra, por eso se fue a el gobierno que dominaba en ese momento y denunció ante el gobierno dominante al pueblo hebreo que se ha rebelado contra ellos. Mandaron una ofrenda, él le hizo un daño a la ofrenda, la tornó inepta en el ojo, de modo que no se note ese daño, y así causó que el gobierno reinante se levantara contra los hijos de Israel y destruyera el templo sagrado, que finalmente fue destruido por Tito. Esto que ocurrió nos muestra qué es el odio gratuito. Todavía no lo entendemos muy bien. Vemos que un hombre fue humillado por otro, y también que este otro hombre, Bar Kamsa, pensó: estaban otros presentes ahí, no hicieron nada por mí, por eso fue y denunció ante las autoridades, provocó la destrucción del templo sagrado. Para comprender qué hay encerrado aquí, debemos observar lo que explican los sabios en nuestra sección de la Torá, denominada Ekev, que es, como dijimos, una sección muy importante. Se menciona todo lo que necesitamos para ser felices. Y hemos dicho que las bases para cumplir la Torá, pegarse al Eterno, son estas tres: estudiar la Torá, cumplir los preceptos y hacer actos de bondad. Y dijimos que ahí, en ese tiempo de la destrucción del segundo templo, existía todo esto. ¿Por qué fue destruido? Por odio gratuito,
Y ese odio gratuito se expresa en el Talmud a través de lo que ocurrió con Kamsa y Bar Kamsa. ¿Qué tiene que ver Kamsa aquí? Si el que provocó todo esto que ocurrió fue Bar Kamsa y el anfitrión. Aquí vemos una de las claves. Kamsa era el padre de Bar Kamsa y debía haber intercedido ante el anfitrión, pues era su amigo. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué mantuvo silencio? Esa es una de las claves que debemos saber. Y los exégetas que explican la Torá nos dan más datos para comprender qué hay encerrado dentro de este concepto. Y será, si cumpliereis estos preceptos, estas ordenanzas, esta expresión, y será, que en hebreo es ekev, que por esa palabra, la sección que leemos esta semana se llama así, encierra muchos secretos que debemos saber. La palabra ekev está compuesta de 3 letras, y es sabido, los sabios han explicado en el libro Sefer Yetzirah, que lo escribió Abraham, el patriarca Abraham, el artífice de la bondad, el hombre más bueno que existió, le escribió ese libro, Sefer Yetzirah, y él ahí declaró: 2 piedras edifican 2 casas. Piedras en el lenguaje de la Cábala se denomina a una palabra o una letra. 2 letras edifican 2 palabras. 2 piedras edifican 2 casas, significa 2 piedras edifican 2 palabras. 3 piedras edifican 6 casas. 4 piedras edifican 24 casas. 5 piedras edifican 120 casas. 6 piedras edifican 720 casas. O sea, con 6 letras se pueden construir 720 palabras. El Génesis comienza con la declaración Bereshit. Bereshit significa en el comienzo. Si hay 6 letras en esa palabra, cambiando de lugar las letras, se pueden formar 720 palabras. En el caso en que ninguna letra se repite. Si se repite una letra, se forman menos palabras. Pero como ninguna letra se repite, en Bereshit, la primera palabra de la Torá, está escrita con 6 letras. Todas esas 6 letras son diferentes una de la otra. Diferentes 6 letras, por eso se pueden formar 720 palabras. Y siguiendo esta secuencia, vemos cuán grande es la cantidad de secretos que hay encerrados dentro de las palabras de la Torá. Si con 2 letras se pueden formar 2 palabras, con 3 letras se pueden formar 6 palabras, y así según la secuencia que hemos mencionado, con 6 letras se pueden formar 720 palabras, la cantidad de palabras que se pueden formar con las letras de la Torá es increíble, es impresionante, es muy grande. Por eso al final, después de declarar estas secuencias, en el Sefer Yetzirah, el libro que escribió Abraham, se declara lo que sigue después. Ni siquiera se puede pronunciar con la boca, porque son números tan altos que es muy difícil de pronunciarlos. Pero no es solo eso, pues sabemos que en el texto hebreo hay vocales. En la Biblia, en el rollo de la Biblia, no hay escritas vocales. Eso se recibió por tradición. Cada uno sabe las vocales de memoria, las recibió de sus ancestros o las aprende de un maestro. Hay 12 vocales. 12 signos con los cuales se vocalizan las palabras. Y colocando una vocal u otra, hace que esa palabra tome un sentido totalmente diferente. Poniendo una vocal, por ejemplo, va. Va significa vino. Bo, que es poniendo otra vocal que suena así. O significa viene. Y así se pueden cambiar los sentidos de las palabras, incluso con una connotación totalmente diferente, cambiando la vocalización solamente. O sea que hay 12 vocales que se pueden aplicar de diferente modo, y así se modifica el sentido de la palabra. Y también, además de las vocales, hay signos de entonación de las letras, que esos signos de entonación difieren de las vocales. Las vocales indican cómo se pronuncia la letra, pero dónde se la acentúa, dónde se marca la pausa, eso es a través de los signos de puntuación.
y esos signos de puntuación hay muchos más que las vocales. O sea que imaginad, si con dos letras se pueden hacer 2 palabras, con 3 letras se pueden hacer 6 palabras, y así sucesivamente, hasta con 6 palabras se pueden hacer 700, con 6 letras se pueden hacer 720 palabras, y de ahí en más los números son incalculables. Observad qué ocurriría si combinamos también las vocales. 12 combinaciones diferentes, de acuerdo a dónde situamos esas vocales también, si al principio, al final de la palabra, y además los signos de puntuación que indican el sentido que va a tener esa palabra, dónde se la debe acentuar, cómo se entona esa palabra, todo cambia el sentido. Si se lo coloca detrás de una letra, si se cambia el símbolo, hay infinidad de combinaciones dentro de las letras de la Torá. Por eso podemos aprender infinidad de conceptos a través de cada palabra de la Torá. La cantidad de sentidos que lleva dentro de sí cada palabra es inmensa. Por eso los sabios explicaron que esta sección Ekev, la palabra Ekev, que significa simplemente por cuanto, tiene encerrados un montón de misterios. El exégeta Rashi, a partir de los anagramas, cambiar de orden las letras, en español se denomina anagrama. Cambiar el orden de las letras y formar otra palabra. ¿Qué es esto que dijimos? Con 2 letras se forman 2 palabras, con 3 letras se forman 6 palabras, y así sucesivamente. El exégeta Rashi explicó Ekev, que literalmente dijimos es por cuanto, cambiando el signo de la entonación, el signo de puntuación, se lee Ekev, que significa talón. Y talón, ¿qué enseña? Enseña que hay que cumplir con los preceptos que las personas pisan con sus talones para recibir toda la bendición que el Eterno anunció a continuación en la sección Ekev. O sea, todo lo que vimos para alcanzar la felicidad completa es cumpliendo los preceptos que la persona pisa con sus talones y los desprecia. ¿Y cuáles son esos preceptos? La base fundamental está indicada como hemos mencionado en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. ¿Por qué fue destruido el templo sagrado? Es la base. Una persona puede estudiar la Torá, puede cumplir todos los preceptos y puede hacer actos de bondad, puede repartir mucho dinero, hacer actos caritativos de bondad, va al hospital, va a acompañar a las personas. Cuando ve a una persona anciana, le lleva sus bolsas, puede ser una persona muy bondadosa, pero aún no está ni siquiera a la mitad de camino. Todavía no ha comenzado a cumplir con la Torá para ser feliz. Está cumpliendo los preceptos en forma fría para ser feliz y recibir todo esto que se mencionó aquí en la sección Ekev. A continuación, él necesita cumplir con esto que dijo el exégeta Rashi, los preceptos que la persona pisa con sus talones. Y aquí lo vimos en el Talmud. ¿Cuáles son? ¿Qué significa odio gratuito? Que es la base de toda la rectificación, lo que causó la destrucción, lo que debe ser enmendado, lo que dejamos de cumplir pisándolo con nuestros talones. Es decir, ser considerados con las demás personas. Eso es lo que debemos hacer para realmente cumplir con la Torá. Y no ser fríos, cumplir fríamente con un precepto. Llega la hora del Shabbat, dejo de trabajar porque hay que hacer el Shabbat, así la Torá lo dijo. Hay que ayudar a las personas, hay que hacer bondad, ayudo a las personas. Con frialdad. Pero eso no es el cumplimiento de la Torá en todo el conjunto, todo lo que se requiere con nosotros. Se requiere que pongamos el alma también, que cumplamos los preceptos que pisamos con nuestros talones, y son estos: considerar a las demás personas. Es decir, no hay que pretender someter a las demás personas a nuestra voluntad. Nosotros queremos solucionarles la vida a los demás. Por eso queremos que él haga tal cosa. Por ejemplo, una persona que aún no trabaja,
¿Y por qué tú no trabajas? Aquí te voy a conseguir un trabajo. ¿Tú quieres trabajar? Él no pidió trabajar, no. Pero tú quieres trabajar, mira cómo vives. Yo te voy a conseguir un trabajo. Ven aquí, mañana a mi despacho te voy a conseguir un trabajo. Y hace los contactos, teléfonos, muchos contactos que él tiene. Ven aquí a mi despacho. Pero él no se lo pidió. ¿Por qué uno tiene que imponer su voluntad contra el otro que no le pidió nada? ¿Por qué él no trabaja? Si él realmente lo quiere ayudar, tiene que averiguar qué le ocurre, por qué no trabaja. ¿Cuál es el problema que él lo angustia tanto, por el cual no puede trabajar? ¿No sabe que él tiene un problema? Él quiere solucionarle la vida. ¿No trabajas? ¿Por qué no trabajas? Yo te voy a conseguir, te voy a ayudar. Pero eso no es posible. Cualquier persona trabaja si quiere. Va a conseguir un trabajo que cuesta más realizarlo, de un poco de menor calidad, que hay que limpiar, un trabajo que no es tan honorable, pero cualquier persona está en condiciones de trabajar. Si este hombre no trabaja, ¿por qué? ¿Qué le ocurre? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué no puede mantener 9 horas de trabajo? ¿Por qué no se puede mantener trabajando 9 horas? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué no tiene estabilidad emocional? Todo esto la persona no lo considera. Yo te voy a conseguir un trabajo, te voy a ayudar. No lo está ayudando, lo está destruyendo más, porque no sabe qué le pasa. Y así para todo asunto. Un hijo cuando no quiere estudiar, tú te voy a conseguir un colegio mejor, pero hay algo detrás de eso. ¿Por qué el hijo no quiere estudiar? Hay miles de situaciones en la vida que el otro no las quiere hacer y uno quiere imponer su voluntad y lo quiere obligar a hacer lo que uno quiere que él haga, pero eso no es lo que él quiere. Y además que él no quiere hacer eso, hay algo que lo está martirizando, porque si no, él no hace lo mismo que lo que hace toda la sociedad. Por algo es. Hay algo que lo martiriza, que lo mortifica, y eso es lo que él necesita que se le solucione. Y él no lo cuenta porque es algo íntimo, que no lo puede contar. Es algo diferente a lo que ocurre con los demás miembros de la sociedad. Hay niños que fueron maltratados por sus padres, y eso no se cura. Hay padres que se separaron, hay padres que gritaron en el hogar, que arrojaron cosas, arrojaron de la mesa objetos al suelo, cerraron la puerta violentamente, y eso el niño lo vio y quedó traumado. Y como ahora, si bien pasaron 20 años y el niño se desarrolló y aprendió a vivir dentro de la sociedad, no está curado. Dentro de él hay un mundo destruido y él está destruido. Es lógico que ahora no se pueda concentrar en un trabajo 9 horas. Y como uno quiere imponerle, no, te voy a conseguir un trabajo, ¿por qué no trabajas? Pero el mundo de este joven ahora no está solucionado. Y como uno quiere pretender someterlo ante su voluntad. Ahí comenzamos a entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es odio gratuito? Odio gratuito es querer imponerse, querer imponerle al otro lo que uno quiere, someterlo al otro a su propia voluntad. Uno piensa, no lo quiero ayudar, y uno mismo considera, sí lo quiero ayudar, pero en realidad no lo quiere ayudar, su subconsciente lo quiere someter, quiere que él haga su voluntad. Como él piensa que eso es lo correcto, lo quiere someter al otro para que haga lo correcto. Falta el respeto, él no considera lo que le ocurrió al otro, y ahí lo está destruyendo más. En vez de ayudarlo, le está poniendo un pie encima, lo está pisando con sus talones. Y eso debemos corregir. Debemos corregirlo, ser considerados con los demás. Nosotros debemos ser considerados con los demás. Esto es lo que nos enseña nuestra sección a través de estas 3 letras, Ekev. Si nosotros observamos todos los anagramas de esta palabra, Ekev, con sus diferentes puntuaciones, vamos a aprender todo lo que tenemos que hacer para entender a nuestro prójimo y no pisarlo, no hundirlo más de lo hundido que él está. Parece que no, parece una persona normal, pero ¿qué sabemos que hay dentro de él? La situación que pasó en su niñez, en su juventud, o quién sabe qué le ocurrió. Un día que desapareció, nadie sabe qué le ocurrió.
quizá fue secuestrado, quizá vivió algo que no se puede contar, algo terrible, y quedó traumado a partir de ese momento. Uno no sabe qué ocurre con la otra persona, por eso debe estar siempre dispuesto a ayudar, no pisar con los talones, aunque verdaderamente uno está convencido, no, él tiene que ser como los demás, pero eso es lo que uno quiere, no lo que él quiere, y de acuerdo a lo que necesita. A través de los anagramas de Ekev, que Ekev está formado por 3 letras, como dijimos, entendemos todo. Básicamente, para nuestro asunto, esto que dijo el exégeta Rashi. Como él mismo dijo, este exégeta dijo, yo no vengo a explicar disertaciones de la Torá, no, yo vengo a explicar el sentido llano. Lo que él hizo fue explicar el sentido llano, lo mínimo que se debe hacer para entender el versículo de una forma llana. Y si bien a veces citan enseñanzas del Midrash o del Talmud, que son disertaciones, es para explicar el sentido llano. Y aquí enseñó esto que hemos mencionado de la palabra Ekev, que significa literalmente por cuanto, ¿no? Puntuándola o vocalizándola de manera diferente, o puntuándola con signos de entonación diferentes, se lee Ekev, que es talón. Y a partir del talón aprendemos. Si queremos toda esta bendición, debemos cumplir con los preceptos que uno pisa con sus talones, que pasa por arriba. Y voy a mencionar, como dijimos, ahí de los anagramas, cambiando de orden las letras, aprendemos todo. Por ejemplo, Baal HaTurim señala que Ekev, otro de los anagramas, moviendo las letras del lugar, se forma la palabra Keva. Keva significa fijo, que hay que estudiar en forma fija la Torá, no un día sí, no un día no, estudiar. Pues estudiando la Torá uno va a comprender cómo actuar con su prójimo. Hace falta poner alma, como dijimos, no solo el estudio frío, el cumplimiento frío. Uno puede estudiar y aprender. Después de aprender eso hay que llevarlo a la práctica, no solo con las manos, con los pies, con el cerebro, también con el corazón. A eso se refiere poner el sentimiento. Odio es un sentimiento. ¿Dónde está el odio? Se puede tocar, no es tangible. Y eso se aprende cómo evitar el odio y ejercer la bondad, pero la bondad verdadera, no una bondad superficial. Si está escrito que hay que hacer bondad, gano 10, doy 1 para caridad. No, hay que sentir eso. Sentir, tengo que ayudarlo, porque es mi hermano, es parte de mí. Tengo que ayudarlo, pero para poder ayudarlo tengo que saber qué necesita. No lo puedo ayudar si le doy lo que yo pienso que está bien para él. ¿Cómo sé lo que está bien para él? Para saber eso tengo que ver qué necesita. Y tengo que ser cauto, porque no le puedo preguntar directamente. Si él no hace lo mismo que los demás es porque está dolido, porque algo le pasa. Tengo que ser cauto para averiguar. Esa es la base. Haciendo así, como hemos dicho, a través de los anagramas de la palabra Ekev, uno va a aprender. Keva significa fijo, hay que estudiar de una manera fija la Torá todos los días para aprender cada vez más, nutrirse de conocimientos y también cumplir con los 10 mandamientos como es debido a través de ello, porque Ekev, que son las letras son las letras Ain, Kuf, Bet, que el valor numérico de esas letras es 172, indica la cantidad de palabras que tienen los 10 mandamientos, así dice Baal HaTurim. Indica los 10 mandamientos primero, cuántas palabras tienen, que a través de eso uno se va a compenetrar con los 10 mandamientos, y también se explica que Ekev significa el final, así como el talón es el final del cuerpo, es el final, se refiere al final del tiempo, que esto es importante realizarlo en esta época, el final de los tiempos, cuando la ciencia se desarrolle, como está pronosticado en el mismo tratado talmúdico. La ciencia se desarrollará, los hijos se van a volver con los padres, la nuera contra la suegra, el yerno contra su suegro. Va a haber muchos problemas familiares por todo el despertar que se va a producir de la insolencia en esta generación, todo por los conflictos que se generaron a través del odio gratuito. Aquí no hay ninguna ciencia oculta, todo se generó por esto, por la falta de comprensión, porque uno quiere imponer y no entender al prójimo, lo que uno quiere, le quiere implantar a él, y eso está agravando la herida. Como dijimos, en muchos casos debemos
Aprender a no hacer eso, aprender a llegar a nuestro prójimo a través de todos los anagramas de esta palabra se aprende las bases. Hemos aprendido que está indicado los 10 mandamientos, aquí que hay que estudiar la Torah en forma fija, que hay que aprender del talón, y el talón también se aprende de ese talón que es algo áspero, lo más áspero del cuerpo, y no tiene sensibilidad, que no hay que ser como el talón, insensibles, sino que hay que ser sensibles. También nos enseña el talón que hay que ir siempre detrás del pie. El pie va adelante, los dedos del pie van adelante, el talón va atrás. Hay que aprender humildad. No siempre querer ir delante, no, yo te voy a enseñar, te voy a decir lo que tienes que hacer. No, veamos qué le ocurre primero. Llegar al fondo del asunto. Aprender a valorar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos nosotros considerarnos más que él? Quizá él es mucho más valioso que nosotros, solamente que tuvo una desgracia en la vida que lo traumó y quedó así por eso. No lo dice, vive como todos, pero tiene un problema muy serio y uno quiere pisarlo sin darse cuenta, sin querer. ¿Pero por qué lo hace? Porque le falta a esa persona sentir, compenetrarse realmente con la esencia de la Torah. Está cumpliendo los mandamientos en una forma fría aún, le falta madurar. Le falta que su corazón esté con él en el cumplimiento de los 10 mandamientos, en su apego a Dios, a la Torah de Dios. De este modo, aprendiendo a desarrollar uno mismo sus cualidades emocionales, sus sentidos, su capacidad de comprensión al prójimo, va a lograr rescatar la esencia de esta palabra que lleva el nombre de nuestra sección, esa palabra Ekev, que nuestra sección es llamada así Ekev. Va a aprender a rescatar las enseñanzas de esa palabra, va a aprender a no ser áspero como el talón, va a aprender a ser humilde como el talón que va siempre detrás del pie y siempre va a tratar de averiguar, poner por delante al otro, no se va a sentir superior. A través de esta palabra, de este concepto, que como vimos en la sección, va seguida de una serie indefinida, innumerables bendiciones fueron mencionadas para quien cumple con este concepto tan valioso. Una persona que se compenetra con eso, seguramente va a lograr la felicidad, una felicidad eterna, una alegría eterna que nadie ni nada le va a poder quitar. Todo esto se aprende de nuestra sección, del título de nuestra sección, el concepto esencial que nos va a llevar a ser personas felices, dignas, dichosas y que nada nos falte por la eternidad.